El concepto de la fe ciega es un invento reciente que no se encuentra en ninguna parte de la Escritura. Si regresas a la palabra de Dios, encontrarás que la palabra hebrea para fe, por su propia definición, se refiere a una confianza lógica, robusta e inquebrantable en la verdad. Los cristianos, especialmente los creacionistas de 6 días, como nosotros, somos a menudo acusados de tener fe ciega. La epístola a los hebreos define fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Como Jesús le explicó a Tomás en Juan 20:29, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Este texto, si lo interpretamos de manera literal, se podría malentender, como que toda fe es ciega, pero no es así. El hecho es que todo el mundo tiene algún tipo de fe. Los evolucionistas tienen fe en su versión sobre los orígenes. Los pasajeros de un tren confían en las habilidades del conductor. Y los niños creen que van a recibir regalo en Navidad. Todos confían en algo invisible. Alguna fe puede ser injustificada y sin duda esa fe es ciega. En cambio, nuestra fe se basa en primer lugar y sobre todo en la palabra consciente y confiable de Dios. Aunque no requiere pruebas externas, es totalmente compatible con evidencias físicas. Dios puede ser invisible, pero sus cualidades se observan claramente en la naturaleza, como dice Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Durante alguna celebración navideña, ¿te has preguntado si el nacimiento e infancia de Jesús, tal como lo relatan las Escrituras, es real? En la actualidad existen muchas objeciones presentadas contra la veracidad del nacimiento de Jesús como un hecho histórico. Estas objeciones abarcan todo tipo de argumentos basados en supuestas contradicciones, falta de evidencia arqueológica o histórica, inconsistencias en las genealogías o incredulidad sobre la posibilidad de un nacimiento virginal. Comenzaremos desarrollando algunas evidencias históricas y arqueológicas. Un argumento común en contra es que Nazaret no existía en el primer siglo como lo describe la Biblia. No obstante, excavaciones arqueológicas recientes han dado razón del registro bíblico. Estas excavaciones han descubierto fosas de almacenamiento y cisternas de la época de Jesús, así como 2 casas de patio del primer siglo, una de ellas con puertas y ventanas intactas. En cuanto al nacimiento virginal de Jesucristo, este fue documentado por Lucas, un médico e historiador de alto nivel que entrevistó a testigos, probablemente incluso a la propia María. Muchos ven sus intereses como resultado de su formación como médico, teniendo en cuenta la clara agudeza de Lucas como historiador y cronista. Es muy poco probable que se haya dejado engañar al respecto de la concepción y nacimiento virginal de Cristo. Por otro lado, el famoso credo de los apóstoles, una confesión de fe temprana que data del siglo II y que se usó en toda la Iglesia, da cuenta de que el nacimiento virginal fue creído universalmente por los primeros cristianos. ¿Existió o no un censo? En Lucas 2 se narra que César Augusto emite un decreto para un censo nacional, el primero de su tipo, mientras que Cirenio era gobernador de Siria. El doctor Andrew Steinman, distinguido profesor de teología y hebreo de la Universidad Concordia de Chicago, ha rastreado la muerte de Herodes y el nacimiento de Jesús alrededor del 3º a.C. o 2º a.C. Otros registros romanos muestran que Cirenio era el gobernador de Judea durante un censo realizado en el 3º a.C. Los problemas relativos al censo en el momento del nacimiento de nuestro Señor se han resuelto gracias a los hallazgos de importantes documentos de papiro. Estos documentos se hallaron en Egipto, en el interior de cocodrilos sagrados embalsamados. Los arqueólogos Grenfell y Hunt informaron que sus evidencias mostraron que este fue el primer censo que se llevó a cabo en el momento de Quirinio. También hoy conocemos mejor a Pilato, gracias a una inscripción recuperada en Cesarea. El papiro John Rylands recoge parte del juicio ante Pilato, y fragmentos de dicho juicio aparecerán en el Evangelio de Juan. Respecto a los pastores, las Escrituras nos hablan de ello. Se sabe que un poco más al norte de Belén había un lugar conocido
como Migdal Eder, la torre del rebaño. Si bien se pierde la ubicación exacta, sabemos que era un lugar donde ciertos pastores apacentaban rebaños especiales, destinados al sacrificio en el templo. En Miqueas 4:8 se menciona el sitio como la torre del rebaño. Curiosamente, solo unas pocas líneas antes del profeta, el nacimiento de Mesías en Belén. Por supuesto, no hay nada que indique que de ahí venían los pastores que visitaron a Jesús. Sin embargo, es probable que hubiera pastores cuidando los corderos pascuales en la noche del nacimiento de Cristo. Entonces, parece apropiado pensar que los ángeles visitaran a los pastores para contarles sobre la venida del Cordero Pascual final. Existen las coincidencias no diseñadas. La Biblia no es un libro, son 66 libros, escritos por diferentes autores en diferentes etapas de la historia de la humanidad. Estos libros mantienen una relación exacta y las llamadas coincidencias. Estas coincidencias, por lo tanto, no están diseñadas ni son intencionales, pero muestran que los autores que escribieron los libros que las contienen estaban diciendo verdades históricas. Los evangelios fueron escritos por testigos oculares o por testigos secundarios que escucharon a los testigos oculares. Tal vez has notado que la historia del nacimiento de Cristo solo es narrada en los evangelios de Mateo y de Lucas. Juan comienza con un vínculo directo de Cristo con Dios, mientras que Marcos se salta estas partes y va directo a la acción del ministerio de Cristo. Por lo tanto, cualquiera podría decir que la narración sobre el nacimiento de Jesús son demasiado escasas. Sin embargo, hay que tener en cuenta un detalle: tanto Marcos como Juan muestran hechos incidentales que surgieron que las narraciones de Mateo y Lucas sobre el nacimiento de Jesús son auténticas. Por ejemplo, José estaba comprometido con María para casarse con ella. Entonces, si vamos a Lucas 1 y 2, José no dice nada con respecto a que su futura esposa de repente resultó en estado de embarazo. Entonces, Lucas 2, José solo se lleva a María con él para el conteo del censo y después de esto lleva a Jesús al templo. Sería algo confuso si no tuviéramos a Mateo. En Mateo 1:18 le envió a un ángel que le dijo que Jesús había sido concebido por el Espíritu Santo. Entonces podemos concluir que Mateo nos ofrece una explicación de por qué José actuó como lo hizo en Lucas. Otro asunto central en las narraciones es el tema de las genealogías. Pensemos en lo siguiente: los evangelistas incluyeron los nombres de antepasados que los judíos conocían claramente. Así que la peor forma de construir un relato ficticio sería usar dos genealogías que tuvieran contradicciones. Existen evidencias en todas las áreas. Dios ha demandado su palabra y su libro es una escritura verdadera, con profecías y revelaciones que exigen ser tomadas en serio. Dice en el Salmo 85:11, la verdad brotará de la tierra. Y el Salmo 119:89, para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. La palabra de Dios es cierta, permanece más allá de las generaciones humanas y a su debido tiempo mostrará lo que Él quiere mostrar. Hay miles de hechos en la Biblia que no son susceptibles de ser comprobados, porque la evidencia se ha perdido desde hace mucho tiempo. Sin embargo, es interesante que allí donde la confirmación es posible y ha salido a la luz, la Biblia muestra la consistencia ante las investigaciones, detalladas en forma de que son únicas en toda la literatura. Su superioridad ante los ataques, su capacidad para soportar la crítica y su increíble facilidad para ser probada son asombrosas según todas las reglas académicas. Frecuentemente surgen resultados que, según nos aseguran, refutan la Biblia, pero estos acaban produciendo el efecto contrario, acaban comprobando lo que la palabra de Dios dice. Los documentos del Nuevo Testamento, como los relatos del nacimiento de nuestro Señor Jesús, han demostrado de forma consistente que fueron escritos por testigos oculares. Se nombran sin error reyes, gobernantes y funcionarios. Los títulos se utilizan ocasionalmente, pero con notable precisión.
Se hace hincapié en los límites geográficos y se mencionan las costumbres de la forma correcta. El nacimiento de Jesús fue verdad, lo dice su palabra, y la creación lo rectifica. Pero las pruebas pueden ser aceptadas y la gloria de Dios vista solo por aquellos que han creído en Él como su Salvador. Hoy, con una gran fe razonable y justificada, y a pesar de las múltiples controversias, incluso entre los mismos cristianos, sobre la celebración de la Navidad, y de los múltiples intentos de los movimientos secularistas por prohibir o resignificar esta fiesta, seguros de la veracidad y de los hechos, hoy todavía somos muchos los cristianos que conmemoramos esta fiesta, recordando el gran regalo que Dios hizo en la humanidad por medio de la encarnación de su Hijo. Este evento marcó la historia de forma radical, no solo dividiéndola en dos, sino mostrando de forma radical el amor de Dios sobre sus hijos. Un amor que sería sellado de forma definitiva en la cruz.